vamos a abordar ya de lleno este tema y nuevamente a mí me gustaría iniciar pues comentando que, como ustedes saben, soy la doctora Rutila Castañeda Limones, soy especialista en endocrinología y nutrición, soy posgraduada del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y soy investigadora de la Coordinación Nacional de Investigación en Salud del propio instituto, y hoy estoy haciendo investigación en diabetes, complicaciones y enfermedades relacionadas en la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro, que ustedes antes conocían como Gabriel Mancera. Y bueno, pues tenemos que hacer una reflexión en este momento en el cual yo les pongo esta primera pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el principal motivo por el que todos nosotros estemos unidos formando un círculo azul que ustedes recordarán es el logotipo de Todos Unidos a favor de nuestros pacientes con diabetes, o bien Todos Unidos en contra de la diabetes mellitus? Y justamente estamos aquí, es importante recalcar, porque en nuestro país casi 9 millones y un poco más de mexicanos tienen diabetes mellitus tipo 2. La parte básica de interés que tiene el abordaje hoy de este problema es justamente que el peso de la enfermedad es lo que nos interesa tanto. Y el peso de la enfermedad está dado por la aparición y la evolución acelerada de las complicaciones tardías de la enfermedad, y volvemos nuevamente a recordar que sigue siendo la principal causa de ceguera en los adultos, la principal causa de amputaciones no traumáticas, la principal causa de insuficiencia renal crónica, así también es la principal causa de muerte en nuestros pacientes con diabetes, la cardiopatía isquémica. Justamente todo esto, las repercusiones que tienen a nivel individual, familiar, social, pero también de salud pública, lo que nos tiene a todos reunidos el día de hoy. Este caso clínico que vamos a ver nos va a servir para repasar en la persona de don Pedro, que es nuestro paciente, pues todos estos aspectos de actualidad que nos pueden llevar a identificar a una persona con este diagnóstico, pero también cuál es la alternativa de tratamiento oportuna para evitar la aparición y la evolución acelerada de las complicaciones. Finalmente, nuestro objetivo fundamental es lograr que nuestros pacientes en el día a día, en nuestro consultorio, puedan evitar no solamente morirse, sino de una manera integral, y que hayan disfrutado la vida intensamente hasta el último minuto de sus días y que terminen sus días calientitos y en su cama, y ese es uno de los objetivos principales que nos mueve al estar aquí. Este caso clínico entonces se trata de don Pedro, un paciente de 52 años de edad. Él tiene antecedentes de tener diabetes tipo 2, aunque él lo niega. Él tuvo el diagnóstico de diabetes tipo 2 hace 10 años. Él hoy día es chofer de un transporte colectivo. Eso involucra que también él se constituye como un factor de riesgo para muchos de nosotros. Pesa 75 kilogramos de peso y su tratamiento actualmente es glibenclamida, tabletas de 5 miligramos, 2 tabletas en cada tiempo de comida, y una tableta de metformina de 850 miligramos en cada uno de los tiempos de comida. Sin embargo, son tantas tabletas que don Pedro dice que a veces se las toma y a veces no se las toma porque son muchas tabletas. También nos confiesa que su alimentación es irregular, que puede comer a la hora que puede, donde puede y lo que puede. Pero también recuerda que tiene tanto estrés que habitualmente su estrés laboral lo llevan a querer abrir una válvula de escape con el cigarro. Y se está fumando media cajetilla de cigarros al día, 10 cigarros aproximadamente al día, y cuando esté estresado pues todavía fuma más. El cuadro clínico de don Pedro ha sido una progresiva pérdida de peso en épocas recientes, 1 o 2 meses. Ha sido de antes a la fecha esa pérdida poco a poco de la curva ponderal, pero también hasta hoy es que él nos dice que ha tenido mucha orina, mucha sed y mucho cansancio. Él no recuerda que en alguna ocasión lo haya mandado su médico a un examen oftalmológico, pero sí recuerda
que en algunas ocasiones tuvo elevaciones en las cifras tensionales y que uno de sus vecinos, que es médico, empezó tratamiento con Ramipril 5 miligramos al día. Hoy lo encontramos con una estatura de 1,76 metros, con un peso de 64 kilos, que haciendo esta proporción del peso para la talla, él tiene hoy 20,7 kilos por metro cuadrado de superficie corporal y tiene unas cifras tensionales de 120-70 milímetros de mercurio. Nos trae resultados de laboratorio en los cuales encontramos una glucosa en ayunas de 277 miligramos, una creatinemia de 0,9 miligramos por decilitro, triglicéridos 248, 192 miligramos por decilitro de colesterol total, y con esto hicimos la evaluación del control de la glucosa en los últimos 3 meses a través del porcentaje de hemoglobina glicada y nos reportaron 9 puntos porcentuales. Su biometría hemática y sus pruebas de función hepática nos las están reportando como normales. Don Pedro sigue dudando si en algún momento él realmente pudo haber tenido diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo podríamos saber cuáles son los diagnósticos de don Pedro? Bueno, pues muy seguramente ahorita estamos haciendo nuestras notas y es muy claro que don Pedro tiene una diabetes mellitus tipo 2 descontrolada de acuerdo a esta historia clínica y a estas cifras de glucosa y de hemoglobina glicada, pero también podemos identificar que él tiene una dislipidemia, siendo la más frecuente en nuestro país la hipertrigliceridemia. Don Pedro tiene una hipertrigliceridemia, no podemos saber en este momento si también se acompaña de hipoalfa lipoproteinemia, que es la otra alteración muy frecuente en nuestros compatriotas. Pero también podemos establecer en este momento que don Pedro tiene hipertensión arterial sistémica controlada, de acuerdo a las cifras que ya tomamos. Pero cuando queremos convencer a don Pedro de que realmente tiene diabetes mellitus tipo 2, es el momento de repasar un poquito con él y para nosotros también los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, que el consenso del grupo de la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo de Estudio de Diabetes desde el 2007 nos dicen que tenemos que considerar para saber si una persona tiene o no diabetes mellitus tipo 2. Dentro de estos tenemos síntomas clásicos de diabetes mellitus, mucha orina, mucha sed y una glucosa plasmática por arriba de 200 miligramos en cualquier momento del día, independientemente de si comió o no comió. También podemos establecer el diagnóstico si nuestros pacientes tienen 2 determinaciones de glucosa en ayunas por arriba de 126 miligramos, pero con la consideración de que en las anteriores 8 o 12 horas no hubiesen comido o tomado ningún alimento o bebidas con calorías. La glucosa postprandial a 2 horas también se constituye en uno de nuestros criterios diagnósticos cuando podemos identificar más de 200 miligramos, cuando le damos una prueba provocadora al páncreas con una carga de glucosa oral de 75 gramos y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero también el propio grupo de consenso de la Asociación Americana de Diabetes y del Grupo Europeo, son 75 gramos de glucosa deshidratada o anhidra que una vez que reconstituimos la damos al paciente y esto nos puede identificar entonces que nuestro páncreas puede estar en riesgo. Si a las 2 horas después de haber dado este reto encontramos con una cifra de más de 200, nuestro paciente es entonces portador de diabetes mellitus tipo 2. Pero aquí tenemos este nuevo criterio diagnóstico que a partir del 2009 y muy reforzado en el 2010, empezamos también a tomarlo en cuenta para diagnosticar a nuestros pacientes con diabetes y este es la cifra de hemoglobina glicada o bien la suma de los 2 indicadores que son glucemia de ayuno y glucemia postprandial, que una vez que están desordenados y por arriba de las cifras convencionales y normalmente aceptadas, empieza a enmielar o bien a glucosilar o a glicar la mayor parte de las proteínas y una de estas proteínas sigue siendo la hemoglobina. Cuando nuestros pacientes nos reportan un 6.5 puntos porcentuales de hemoglobina glicada, nosotros podemos diagnosticar diabetes mellitus tipo 2.
Pero si nuestros pacientes se mantienen entre 5.7 y 6.4 puntos porcentuales, podemos pensar entonces que nuestro paciente tiene un riesgo alto de diabetes, o bien, como siempre les decimos, está a media concha de tener diabetes y pudo haber sido secundario haber tenido una glucosa anormal en ayunas, quiere decir de 101 a 125 miligramos, una glucosa que ya no es normal porque no está por debajo de 100 miligramos, pero que tampoco está en 126 o más para que hagamos diagnóstico de diabetes, y así se reconoce como una glucosa anormal en ayunas y está acompañada o no por una hiperglucemia postprandial con un nivel arriba de 140 miligramos. Estas dos condiciones, si recordamos, están bien identificadas como prediabetes, y esto nos dice que el riesgo de tener diabetes es muy importante. Aquí también tenemos que reconocer que el tratamiento entonces de la diabetes, desde el momento mismo que identificamos a uno de nuestros pacientes como tal, tiene que ser inmediato. Es trascendente recordar que entre más pronto controlemos a nuestros pacientes desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista glucosa, siempre será mejor en dos vertientes. Uno, podemos rescatar la mayor proporción de reserva pancreática que podamos, dado que si nuestros pacientes no controlan sus cifras de glucosa por debajo de 105 miligramos, es suficiente entonces esta cifra para empezar a inducir la apoptosis o bien provocar la muerte que ya está codificada genéticamente del tejido pancreático. La apoptosis de la célula beta entonces es la responsable de que poco a poco se esté agotando la reserva pancreática. El remanente de células beta que queda todavía una vez que se ha muerto el 50%, como lo ha determinado el LUCA-PDS o este estudio tan afamado que nos ha dado tantas respuestas para el tratamiento de nuestros pacientes en nuestros consultorios, bueno, pues nos hizo evidente que cuando estamos diagnosticando a uno de nuestros pacientes, tan solo tiene el 50% de la reserva pancreática. Si nuestros pacientes no se controlan y no tenemos cifras por debajo de 100, es capaz esta hiperglucemia de hacer que se muera hasta 2 puntos porcentuales más por año esta reserva pancreática remanente. Eso significa, es obligado para todos nosotros que hagamos todo lo posible porque nuestros pacientes se controlen la glucosa lo más pronto. Tenemos que encontrar un mecanismo de una estrategia temprana y resolutiva para que nuestros pacientes puedan rescatar esa reserva pancreática, pero también para evitar la aparición y la evolución acelerada de las complicaciones. Y justamente aquí tenemos en este enfoque de manejo integral el control de la glucosa y en los 3 indicadores en los que vamos a estar muy pendientes. Aquí la glucemia de ayuno es importante porque tenemos que hacer que logren el objetivo de mantener sus niveles de azúcar antes del desayuno, de la comida y de la cena entre 70 y 100. Podemos ser un poco más laxos hasta 130 miligramos, sin embargo, entre mayor tolerancia le demos al paciente, él va a estar mucho más lejos de las medidas de excelencia. Pero también la glucosa postprandial es importante. De unos 4 o 5 años a la fecha, la hiperglucemia postprandial tomó un valor incalculable dado que ha estado muy relacionada con la aparición de la macroangiopatía en nuestros pacientes o bien en las mujeres con diabetes y embarazo. La hiperglucemia postprandial también está muy relacionada con las macrosomías y también con las malformaciones congénitas del producto. Estos 2 indicadores conforman, como comentábamos hace un momento, el tercer indicador, que es la hemoglobina glicada. Lo normal sin tener elevaciones de glucosa, lo que todo podemos tener cuando no tenemos alteraciones en el metabolismo de la glucosa, es que tengamos entre 4 y 5% en cuanto a hemoglobina glicada. Sin embargo, estos incrementos empiezan a darnos la idea muy clara de que nuestros pacientes empiezan con estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Pero la hemoglobina glicada, de hecho, nos resume lo que ha pasado en los últimos 3 meses de la vida del paciente, dado que también es esta temporalidad lo que está teniendo como vida el eritrocito.
Y justamente por eso, si nosotros hacemos estas determinaciones cada 3 meses, estamos en lo correcto. Cuando a veces solicitamos hemoglobina glicada cada mes o cada 2, el valor que puede tener de un indicador que varía poco, esto siempre lo estaríamos cuestionando. Las cifras de presión arterial en nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 siempre deben de estar por debajo de 130/80 y debemos de evaluarlo en cada visita. Cuando nuestros pacientes tienen ya la evidencia de nefropatía, entonces estas cifras de excelencia en nuestros pacientes disminuyen a 120/80. Cuando nosotros hacemos la evaluación y le indicamos cuáles deben de ser las medidas de excelencia desde el punto de vista perfil de lípidos, es muy claro que nuestros pacientes deben de mantener su colesterol total por debajo de 200, triglicéridos totales por debajo de 150 miligramos y colesterol infartogénico, nuevamente, o bien colesterol LDL, debemos de mantenerlo por debajo de 100 miligramos, y si ya tuvimos algún evento isquémico, siempre será recomendable que nuestros pacientes tengan menos de 70 miligramos. El colesterol protector, el colesterol HDL, debemos de proponer a nuestros pacientes que siempre esté por arriba de 50 y siempre, así sean hombres o mujeres, siempre será muy protector. Cuando nuestros pacientes tienen hipertrigliceridemia, en los cuales es muy dudoso el nivel de LDL que nos reporten, siempre también hoy surge como importante el colesterol no HDL, y siempre debemos de tratar de que nuestros pacientes se encuentren por debajo de 130 miligramos. La tendencia a que nuestros pacientes tengan el peso ideal siempre será uno de nuestros objetivos. Si nuestros pacientes no bajan de peso, será más difícil para nosotros controlar desde el punto de vista metabólico. ¿En qué momento tenemos que hacer evaluación en renal? Ese indicador nuevamente que nos va a decir en qué momento nuestros pacientes están en riesgo de una nefropatía. Bueno, si por lo menos hacemos una evaluación anual a través de una relación albúmino-creatinina o una depuración de creatinina con determinación de albúmina en orina de 24 horas, siempre nos orientará para saber el riesgo o bien la estabilidad que podemos mantener en nuestros pacientes. La evaluación de los pies también, siempre debemos de dejar de ser médicos legistas y quitarle los zapatos y los calcetines y revisar los pies de nuestros pacientes. El examen de fondo de ojo también en forma anual sería importante, y a menos que nuestros pacientes nos refieran alguna alteración, tendríamos entonces que hacer otra evaluación en el momento que así nosotros lo determinemos. Siempre la salud arterial como una de las alteraciones fundamentales en nuestros pacientes con diabetes, y con este proceso de aterogénesis o de envejecimiento acelerado, siempre será importante que revisemos en cada visita. La coexistencia de depresión siempre es importante tenerlo en cuenta, dado que nuestros pacientes que evolucionaron de obesidad a diabetes, siempre el fondo de depresión es algo que sí tenemos que pensar en él. El tratamiento tiene que ser integral, como si nuestros pacientes fueran un rompecabezas y estuviéramos acomodando cada una de las piezas, y una siempre será importante, pero la otra, la de al lado, también es importante. No es mejor una que otra. Es importante también reconocer que todavía para nuestros pacientes, hombres o mujeres, el tabú del tema de la disfunción eréctil, que a veces en muchas ocasiones es mucho más disfunción de pareja, es importante abordarlo con ellos. El que nuestros pacientes suspendan el tabaquismo también es parte del tratamiento integral, y evidentemente el sustento de la educación diabetológica siempre será la base del tratamiento. En general, tenemos que reconocer también que la obesidad está totalmente relacionado no solamente con estas enfermedades metabólicas, sino con la aparición de neoplasias. Hoy día entonces tenemos que enfatizar a nuestros pacientes que las detecciones oportunas de cáncer en el paciente con diabetes también es muy importante. Con todo esto nos lleva a recordar cuáles son las cifras de excelencia en este indicador que se vuelve nuestro marcador de buen control o mal control en nuestros pacientes, y que es la hemoglobina glicada. La mayor parte de organismos internacionales nos sugieren que podamos por lo menos identificar a nuestros pacientes y señalarles con un foco rojo que nuestros pacientes tienen que mantenerse por debajo de 7 puntos porcentuales de hemoglobina glicada.
a pesar de que hay organismos como la Federación Internacional de Diabetes o bien la Asociación de Endocrinólogos Clínicos en la Unión Americana, en la que nos dicen, no, tenemos que decirles a nuestros pacientes que sus medidas de excelencia siempre serán lo más cercana a las cifras normales o bien lo que tenían antes de debutar con estas alteraciones. Nuestra norma oficial mexicana también nos propone que nuestros pacientes deben de estar por debajo de 6.5 puntos porcentuales. Con esta base, entonces, la siguiente pregunta sería, y ya que identificamos a don Pedro como un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en mal control, ¿cómo trataríamos a don Pedro teniendo en mente el esquema que ya vimos farmacológicamente hablando? No nos cabe la menor duda que los cambios en el estilo de vida que nos sugieren todas las organizaciones internacionales, el reforzamiento, el que nuestros pacientes reaprendan a comer, hagan ejercicio y se adhieran totalmente a estos estilos de vida, que ya se constituyan nuevamente en su Biblia, en su decálogo de aquí hasta el último día de su vida, sigue prevaleciendo. El plan de alimentación, el ejercicio regular e incluso, nuevamente, el que abandonen el tabaquismo será parte de esos estilos de vida saludable que no podrán abandonar. Y dentro del tratamiento farmacológico, la pregunta sería, dado que no se ha controlado, don Pedro tendría que hacer algún cambio en el tratamiento. Bueno, pues para quienes están ahorita ya tratando de ver cuáles recomendaciones tendríamos que hacerle a don Pedro, solo para recordar que don Pedro está con dosis máxima muy por arriba de la recomendada de glibenclamida, que tenemos que reconocer que son tan solo 4 tabletitas de 5 miligramos o 20 miligramos al día. La glibenclamida no es de las sulfonilureas recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo, pero sobre todo por arriba de estas dosis recomendadas, dado que está muy relacionado con la inducción de la apoptosis de la célula beta. El esquema de combinación con medicamentos por separado, como en el caso de don Pedro, que tiene 6 tabletas de glibenclamida y 3 de metformina, 9 tabletas, hacen muy irregular la ingesta tanto de las tabletas como también de su alimentación. Esto siempre dificulta el apego al tratamiento y una recomendación nuevamente es considerar que a veces las combinaciones fijas como una sulfonilurea o bien cualquiera de los fármacos tradicionales o actuales que están unidos con metformina siempre ayuda a que nuestros pacientes cumplan mejor con su tratamiento. Aquí tenemos una sugerencia que particularmente a mí me gusta mucho porque nos facilita nuevamente tanto el inicio como el seguimiento del tratamiento de nuestros pacientes, y este grupo de consenso en la escuela europea y en la escuela americana nos sugieren que nuestros pacientes pueden ser tratados a través de 2 caminos. Uno, este camino de nivel 1, y en el cual nos recomienda que a través de terapias bien validadas, significa que hayan demostrado la eficacia terapéutica, pero también la seguridad, están incluyendo nuevamente esta modificación de los estilos de vida, el reaprender a comer, el hacer ejercicio, pero también la sugerencia es que podamos iniciar con metformina desde el momento mismo del diagnóstico, dado que reconocemos que 9 de cada 10 de nuestros pacientes pueden tener síndrome de resistencia a la insulina y obesidad. Y podemos seguir avanzando en este camino de nivel 1, porque nuestro marcador de avance o de retroceso siempre será el control. Algo que define a este algoritmo de tratamiento es, rápidamente tenemos que darnos cuenta, si las estrategias de tratamiento no funcionan, tenemos que avanzar a la siguiente, que sea con una estrategia de mayor eficacia. Cuando a los 3 meses que nos marca como temporalidad válida este grupo de consenso, no podemos lograr el control a través de la medición de hemoglobina glicada y mantenerlo por debajo de 7 puntos porcentuales, la sugerencia es de inmediato avancemos a una estrategia que sea mucho más eficaz, como sería agregar a un fármaco muy potente como una sulfonilurea. También está la estrategia de poder iniciar muy tempranamente la insulinización en nuestros pacientes, y la sugerencia es una dosis única al día
de insulina basal que nos ayude a abastecer del 50% de las necesidades de insulina en nuestros pacientes, unida muy probablemente a esta triple estrategia: sulfonilurea, una dosis perfectamente y razonadamente recomendada, metformina y esta dosis muy aceptada de insulina basal. Si nuestros pacientes a los 3 meses no se controlan, podemos avanzar a través de esta sugerencia a una terapia intensificada con insulina que sigue manteniendo la metformina, pero nos desplaza a los secretagogos de insulina para que podamos ofrecer a nuestros pacientes tanto la insulina basal que ya teníamos y agregar un soporte de insulina prandial o en las comidas. Tenemos aquí, en este camino, la fortuna de que el 85% de nuestros pacientes van a poder ser controlados rápidamente, si así nosotros lo establecemos, a través de este triple esquema de tratamiento, sin olvidar que el recordatorio de la alimentación y del ejercicio siempre se van a mantener como parte de nuestros discursos a lo largo de la vida del paciente. El nivel 2 o camino 2 está dado nuevamente por esquemas de tratamiento para algunos pacientes que reúnen los criterios perfectos. Aquí se encuentran las terapias menos validadas, no las de menos valor, sino las que no han tenido el suficiente tiempo en el mercado o en la vida de nuestros pacientes para haber demostrado no solamente la eficacia completa, sino más bien la seguridad. Y aquí, entonces, en este camino se ubican la pioglitazona, las glitazonas, obviamente, muy cuestionadas una vez que se identificó la relación con la retención hídrica, con el edema importante y la insuficiencia cardíaca, con la pérdida de hueso y más todavía con la relación con cardiopatía isquémica. Aquí tenemos que tener muy claro que algún perfil de nuestros pacientes, como el paciente que tiene tendencia a la hipoglucemia y que no queremos nuevamente que lo mantenga, aquí puede estar ese paciente ideal. En este camino también están los nuevos fármacos que siguen la vía de las sincretinas. Esto quiere decir los análogos de GLP-1, del péptido parecido a glucagón, bien sea exenatide o liraglutide en época más reciente, pero también están aquí los famosos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o bien llamados gliptinas. Aquí tenemos un perfil importante de eficacia, sobre todo cuando se une a la metformina, pero fundamentalmente un perfil que debemos de tener en cuenta en el perfil de seguridad. Con todo, y esto todavía es necesario que reconozcamos que nos falta tiempo para que podamos dar contundentemente el aval total a nuestros pacientes para que puedan utilizar este camino. Finalmente, cuando los pacientes no se controlan tampoco con este esquema terapéutico en este camino, finalmente llegaremos a una terapia de sustitución total con insulina en los dos ámbitos, tanto basal, la producción basal, como la producción prandial. Con don Pedro, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso de tratamiento? Bueno, pues ahora recordemos solamente este pequeño recuadro en el cual don Pedro pasó del reforzamiento de la alimentación y del ejercicio, la cual no lleva, pero que para nosotros sería fundamental estar marcando como un punto básico en la vida de don Pedro, y tratar de llegar nuevamente a esos 7 puntos porcentuales. Como hemos visto que ya don Pedro tiene la unión que está en este recuadro inferior de metformina, sulfonilurea a las dosis muy por arriba de las recomendadas, entonces no nos quedaría otra más que considerar que don Pedro puede ser candidato a utilizar insulina basal. Recordando entonces cuáles son los perfiles de producción de insulina en todos los seres humanos, en todas las personas, vamos a ver cuál es esta producción del doble tipo de insulina que tiene nuestra célula beta. Y vamos a correlacionarlo con las cifras de glucosa en personas con y sin diabetes. Y aquí tenemos la producción de insulina basal, que recordamos hace un momento cómo nos aporta el 50% de nuestras necesidades. Y tan solo nos sirve entonces para el control de la glucosa en concentraciones perfectas antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena y en la madrugada. Pero también recordamos cómo tenemos otra producción de insulina
que es el resultado de que se exprima la célula beta una vez que tiene el estímulo de la elevación de la glucosa cuando desayunamos, comemos, merendamos. Y bien, entonces, esta insulina o insulina prandial o de las comidas, bueno, nos sirve perfectamente para poder controlar esos picos de hiperglucemia postprandial después de que hemos tomado alimento. En este sentido, entonces, tenemos que concluir aquí que la secreción basal de insulina en personas sanas mantiene normales los niveles de glucosa en el ayuno, entre las comidas y en la madrugada. Pero en las personas con diabetes mellitus tipo 2, la principal deficiencia que se manifiesta es esta producción basal de insulina que finalmente se puede traducir como hiperglucemia de ayuno. Eso quiere decir, nosotros siempre que aportemos una dosis de insulina basal para lo que estamos tratando de llevar a nuestros pacientes es a evitar la hiperglucemia de ayuno. Por eso el marcador de control con este tipo de insulina siempre será la determinación de glucemia en ayunas a través de cualquiera de los mecanismos, o bien una glucemia venosa o bien una glucemia capilar con glucómetro en su casa. Pero la secreción prandial de insulina o de las comidas en personas sanas nos ayuda a normalizar los picos de hiperglucemia postprandial y mantenerla por debajo de 140 miligramos, pero en nuestros pacientes cuya primera alteración, incluso desde la prediabetes, puede ser una deficiencia en la producción de glucosa de fase rápida, nuevamente la consecuencia es y será la hiperglucemia postprandial, por lo que está totalmente relacionada con la aparición de un infarto, aún en las personas que todavía no han manifestado diabetes, pero que ya tienen esta alteración metabólica. Cuando nosotros queremos, como en el caso de don Pedro, ofrecerle una aplicación de insulina basal para otorgarle el 50% de sus necesidades, bueno, necesitamos una insulina que nos haga la cobertura de prácticamente 24 horas. Y en este sentido nosotros tenemos análogos de insulina de acción prolongada, como es la insulina glargina, la insulina de Temir, pero también tenemos una insulina humana que podemos aplicar en 2 ocasiones para que nos pueda ayudar a hacer la cobertura de 24 horas, dado que la NPH, la insulina de acción intermedia, nos puede ayudar en 2 aplicaciones o en 3 a hacer la cobertura de 24 horas. Evidentemente, los tipos de insulina de acción rápida o ultra rápida no nos alcanzarían para hacer la cobertura de 24 horas, por lo que no es posible administrar este tipo de insulina como una insulina basal. Las insulinas basales plenamente reconocidas entonces son la insulina NPH humana, la insulina glargina, la insulina de Temir, análogos de insulina, o bien insulinas de acción prolongada, pero también tenemos insulinas análogas, insulinas modernas que nos pueden ayudar a hacer extensiva esta acción de la insulina, y aquí tenemos las famosas insulinas premezcladas, en la que tenemos una combinación de NPH, de insulinas humanas, NPH e insulina rápida, pero también tenemos insulinas modernas premezcladas, como sería la NPH o bien la insulina lisproprotaminizada, que se combina con insulina lisprosola. En este sentido, entonces, nos quedamos con insulinas de acción rápida y ultra rápida, no para el aporte de efecto basal, pero sí para un excelente aporte de insulina para el soporte de las comidas o prandial. Con este antecedente, con esta explicación, la pregunta sería ¿con qué tipo de insulina le iniciaríamos a don Pedro su tratamiento? Aquí, el resumen de este efecto de insulinas nos ayuda a determinar cómo esa cobertura de 24 horas la podemos lograr con insulina de acción prolongada, glargina o de Temir, que tienen el color aquí que define a la Organización Mundial de la Salud directamente relacionada con este tipo de insulinas. También 2 aplicaciones de insulina intermedia o 3 en algunas ocasiones nos pudieran dar esta cobertura de soporte de insulina basal en nuestros pacientes.
Así que si hubiéramos tenido oportunidad de escoger de estas insulinas, muy probablemente deberíamos de haber considerado que el pico de liberación que tiene la insulina intermedia, la insulina NPH humana, que es nuestra insulina tradicional y que podemos disponer de ella también en muchas de nuestras instituciones, sería un buen ejemplo para darle insulina basal a don Pedro. Sin embargo, el pico de liberación está totalmente relacionado con los eventos de hipoglucemia, por lo que en un paciente que no ha tenido una evolución regular en la ingesta de alimentos, a lo mejor esto pudiera hacernos decidir que mejor la insulina basal, glargina o detemir sería la mejor opción para don Pedro. Aquí tenemos nuevamente cómo el efecto de las insulinas rápidas o ultra rápidas vienen a ser un excelente elemento para el soporte de las comidas. No podemos dejar de reconocer que el efecto más fisiológico en el soporte prandial sigue siendo de las insulinas modernas de este efecto, glulicina, lispro y aspart, comparativamente con la insulina cristalina o rápida, que no tiene el efecto fisiológico de la liberación inmediata, y sí tenemos aquí un efecto que todavía es sostenido con el paso de las horas y que está tan relacionado con la presencia de hipoglucemias también, como sería el otro caso de la insulina NPH. Con este esquema queda muy claro que una terapia de reemplazo total de insulina es aquella, nuevamente, que imita muy cercanamente la secreción normal de insulina. Y aquí tenemos en este color verde la aplicación de una insulina basal que nos ayude a controlar perfectamente los niveles de glucosa de antes del desayuno, comida y cena, y también en la madrugada. Y vemos como aquí en el color naranja un reemplazo de insulina prandial que nos ayude, muy parecido a lo que nosotros producimos, un control perfecto de la glucosa postprandial. Aquí el esquema que pudiéramos recomendar en el caso de don Pedro, entonces, ¿cuál sería? Lo que está muy aceptado por la mayor parte de los médicos y de los pacientes es, dijimos, aplicar una dosis única de insulina basal. Una manera sencilla para iniciar, pero no solamente iniciar insulina, sino poder ajustar y hacer que don Pedro llegue a las metas de excelencia en el control glucémico, es este esquema que es muy fácil de recordar. Podemos aplicarle a don Pedro 10 unidades de insulina de acción prolongada, podemos mantener un efecto muy predecible en la liberación de insulina a través de 10 unidades de insulina de acción prolongada o análoga, una insulina moderna, y podemos aplicarla en la mañana, en la tarde, en la noche, porque no depende de los alimentos. Pero también podemos darle una dosis de insulina NPH de 10 unidades, pero siempre considerando que los picos de liberación de la insulina NPH pueden estar total y absolutamente relacionadas con hipoglucemia y no queremos que don Pedro se asuste ante una hipoglucemia. La forma como nosotros ajustamos la dosis de insulina basal, detemir, glargina e incluso NPH es a través de corregir la glucemia de ayuno, por lo que revisando sus glucemias de ayuno siempre podemos ajustar la dosis o titular la dosis. Podemos incrementar 2 unidades cada 3 días hasta que la glucemia de ayuno se encuentre entre 70 y 100 miligramos. Si nuestros pacientes amanecen con una glucosa arriba de 180, nos da más confianza para incrementar la dosis en 4 unidades cada 3 días. Si nuestros pacientes, en este caso don Pedro, nos reporta la aparición de algún evento de hipoglucemia, o bien medido, o bien supuesto o sospechado con una pesadilla, el sueño inquieto, nosotros estamos obligados por lo menos a no incrementar la dosis, y si nos queda la duda porque no lo hemos medido, podemos disminuir en 2 unidades la dosis de insulina basal. Siempre la vigilancia entonces se establece a través de la glucemia de ayuno, siempre podemos ajustar en las primeras semanas porque podríamos estar ya haciendo los ajustes entre las primeras 2 o 3 semanas de haber iniciado insulina. Muchos de nuestros pacientes hoy día en nuestro país iniciaron insulina, pero ya no pudimos hacer el ajuste, no se hizo el ajuste y siguen manteniendo 10 o 12 o 13 unidades de insulina sin haber logrado sus metas de excelencia. Por lo que uno de los principales mensajes para
quedarnos con ellos en casa o en reflexiones, iniciar insulina, ajustar la dosis, vigilar para llegar a las metas de excelencia glucémica. Aquí volvemos solamente para recordar y resumir los tipos de insulina basal que nos podrían dar aporte del 50% de necesidades, como en el caso de don Pedro, y tenemos acción intermedia, con un inicio de acción entre 1 y 3 horas, y vemos aquí un pico de acción entre 5 y 8 horas de aparición y totalmente relacionado con la aparición de las hipoglucemias. La duración final, 16-18 horas, por lo que una sola aplicación no nos ajusta para cubrir 24 horas. Comparativamente con las insulinas modernas o análogas de acción prolongada, Glargina o Detemir, inicio de acción más o menos a la hora y media, no hay pico de liberación con Glargina. Sin embargo, también Detemir es importante que reconozcamos, entre mayor cantidad de insulina les pongamos a nuestros pacientes, este efecto de meseta en la liberación puede perderse. Sí tenemos casi la cobertura de 24 horas con estas insulinas modernas o análogas que nos proporcionan 24 horas de muy buen efecto. Este es uno de los esquemas fundamentales más frecuentes y que dijimos hace un rato nos pueden permitir controlar hasta el 85% de nuestros pacientes. Aquí tenemos el ejemplo de 2 aplicaciones de insulina NPH como insulina basal, manteniendo un antidiabético oral, puede ser sulfonilurea, o bien puede ser uno de los medicamentos con efecto incretinas que nos proporcionan una liberación de insulina a través de la célula beta. Y nuevamente aquí tenemos este esquema muy frecuente, metformina, un secretagogo de insulina y 1 o 2 dosis de insulina NPH, 2 dosis porque no nos alcanzan 16 horas para hacer la cobertura de todo el día. Aquí tenemos el modelo de un esquema de doble antidiabético oral, sulfonilurea o secretagogo de insulina más metformina y una sola aplicación de análogo de insulina de acción prolongada, en este caso Glargina. La reconocemos por el color morado que la representa, y aquí tenemos entonces la facilidad para que el 85% de nuestros pacientes pueda controlarse. Aquí los tenemos nuevamente comparativamente a las insulinas de efecto prolongado. Ahí están en color morado la insulina Glargina, en color verde la insulina Detemir en la gráfica de la derecha, y la vemos comparativamente con el efecto de la insulina NPH. Aquí están las 3 insulinas modernas, dos modernas como son Detemir y Glargina, y una tradicional o humana que es la NPH, donde la diferencia principal ese es el pico de liberación directamente relacionado con la alta tasa de hipoglucemia en nuestros pacientes. En esta imagen estamos resumiendo la mayor parte de los estudios en los cuales se han evaluado una dosis de insulina de acción prolongada, de insulina moderna, en este caso Glargina, combinado con metformina y sulfonilurea. Aquí se encuentra obviamente también el estudio famoso de One Pill One Shot, una píldora y un disparo con una dosis de glimepirida, metformina y Glargina, y aquí podemos ver cómo nuevamente este 85% de nuestros pacientes logran prácticamente llegar a las cifras de excelencia que perseguimos en nuestros pacientes. Aquí está una gráfica donde nos deja muy claro que la principal diferencia entre las 2 insulinas basales, Glargina, NPH, es la tasa de hipoglucemia, siendo un 50% menor la relacionada con insulina Glargina que la tasa de aparición de hipoglucemias con insulina NPH. Aquí tenemos el ejemplo del efecto de las insulinas premezcladas, una insulina basal combinada con una insulina prandial. Y tenemos aquí 2 aplicaciones, dado que la insulina aspart protaminizada, que está aquí en este ejemplo en color azul, bueno, pues aquí tenemos el mismo efecto de la insulina NPH que veíamos hace un rato, 16 horas de efecto, entre 16 y 18, por lo que requerimos 2 o 3 aplicaciones, con el efecto también del porcentaje de 30% de insulina aspart que tiene la insulina premezclada. Esta es
una insulina premezclada de insulinas análogas o modernas, pero aquí tenemos nuevamente el doble efecto de cobertura basal con insulina también cubriendo la fase prandial en 2 momentos del día de nuestros pacientes, desayuno y cena. Y nuevamente pues un esquema que es muy utilizado en nuestros médicos de atención primaria. Aquí tenemos que reconocer también que la tasa de hipoglucemias siempre será discretamente mayor, aun cuando nosotros utilicemos insulinas modernas, pero siempre será mayor aún en pequeña proporción cuando utilizamos insulina como soporte prandial. En el caso de don Pedro, su médico decidió iniciar insulina de acción prolongada, glargina, pero también pudo haber utilizado Detemir. Su dosis inicial propuesta fueron 10 unidades. Hace un rato repasamos cómo podemos estar incrementando cada 3 días, 2 veces a la semana, lunes y jueves, o bien martes y viernes, pero siempre dependiendo del nivel de glucemia de ayuno. Y para don Pedro la dosis final alcanzada fueron 26 unidades. A los 3 meses, es decir, en la segunda visita, don Pedro nos reportó que se sentía mejor, que ya no estaba bajando de peso, que ya no tenía mucha orina y mucha sed. La glucemia de ayuno de don Pedro nos la reportó en 122 miligramos y una hemoglobina glicada de 7.9 puntos porcentuales. En este momento es muy conveniente revisar si don Pedro está controlado y si no está controlado, ¿cuál sería entonces nuestra siguiente recomendación? Tenemos al margen que reconocer que podemos seguir titulando la dosis de insulina basal hasta que logremos nuestras metas de excelencia, que son que don Pedro llegue a tener glucemias de ayuno por debajo de 100. Esta sería nuestra meta fundamental cuando nosotros estamos utilizando una insulina basal. En la siguiente visita, don Pedro ya tenía 98 miligramos de glucosa en ayunas, le pusimos una estrellita. Sin embargo, la hemoglobina glicada todavía seguía reportándose en 7.5 puntos porcentuales. Otra vez la pregunta, ¿está controlado don Pedro? Y si no está controlado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la sugerencia del grupo de consenso, del grupo europeo y del grupo americano es, siempre lo repasamos al principio, es si a los 3 meses no hemos logrado que don Pedro tenga menos de 7 puntos porcentuales, tenemos que avanzar, tenemos que reconocer que su célula beta está teniendo también sufrimiento para aportarle insulina para el momento de las comidas. Y a esto se llama exactamente, o se le reconoce como iniciar una terapia intensificada con insulina, que ni más ni menos significa a la insulina basal darle nuevamente el efecto de la insulina prandial. Y nosotros podemos reconocer muy bien con una triada bioquímica en nuestros pacientes. Paciente que se mantiene ya con glucemias de ayuno excelentes, es este paciente que cuando llega con nosotros en la tarde le hacemos una glucosa con el glucómetro, tiene 200 y nos dice su aparato está equivocado, su aparato está mal porque yo amanezco con 80, ¿no? Tenemos que reforzarle, como en este caso a don Pedro, no, usted está muy bien en las mañanas, pero es totalmente diferente a la glucosa que puede tener después de las comidas y en el cual consiste justamente en el grado de sufrimiento que tiene su páncreas para ayudarle a mantener los niveles normales de azúcar después de las comidas. Por eso, si la glucosa después del desayuno en don Pedro, 2 horas después de haber iniciado su desayuno, está fuera de rango, no, tenemos nosotros que reconocer que requiere un piquito de insulina prandial o de refuerzo en el desayuno. O bien, si la glucosa de don Pedro después de las comidas, 2 horas después de las comidas está fuera de rango, tenemos que ajustar también o un piquito de insulina prandial o bien hacer un ajuste en su NPH si él tuviera NPH. En este caso no vamos a hacer ningún ajuste con la basal porque ya logramos llegar a nuestro objetivo real, pero sí también podemos hacer la medición de la glucosa después de la cena, 2 horas después de la cena y checar si está en rango. Si está fuera de rango, tenemos que reconocer que donde requiere un soporte prandial es antes de la cena. Por eso la tríada entonces establece glucosa de ayuno normal, con una hemoglobina glicada por arriba de 7 puntos porcentuales e hiperglucemia postprandial, agua pasa por mi casa. Esto nos grita que nuestro paciente requiere un soporte de insulina prandial.
Y aquí tenemos los tipos de insulina que podemos utilizar nosotros para dar ese soporte. Nuevamente, una insulina de acción rápida, de acción corta, que es la insulina humana, es regular, es cristalina y viene en un frasquito que tiene un color amarillo. El color amarillo es el color otorgado por la Organización Mundial de la Salud para definir a esta insulina cristalina. El inicio de acción, si ustedes recuerdan, es entre 30 y 60 minutos, el pico máximo de acción es entre 2 y 3 horas y la duración total puede ser hasta 8 o 10 horas. Si nuestros pacientes no comen o comieron poco, el riesgo de una hipoglucemia tardía o una hipoglucemia nocturna es muy alta, comparativamente a las insulinas modernas de acción ultra rápida que empiezan a actuar así como si nosotros exprimiéramos a nuestra célula beta. Apenas empieza a subir el nivel de glucosa entre 5 y 10 minutos, pico máximo de acción entre 30 y 90 minutos, acaba el efecto cuando nosotros acabamos la digestión, la duración puede ser hasta 4 horas, en promedio 5 horas, y esta acción de este tipo de insulinas rápidas, ultra rápidas, modernas, está muy determinado para la primera de las insulinas de este tipo que apareció en la modernidad, la insulina Lispro, pero también comparte las características la insulina Aspart y la insulina Glulicina. Y aquí lo tenemos tratando de imitar el efecto de liberación de insulina normal que está en caracterizado, aquí representada en el color negro, como dice ahí. Pero bien, vamos a comparar esta línea de aparición de efectos, el pico máximo, pero también la acción máxima que puede tener la insulina humana, rápida o cristalina, y vemos cómo esta farmacodinamia de esta insulina es justamente lo que le confiere mayor riesgo de que nuestros pacientes tengan una hipoglucemia tardía o nocturna. Comparativamente, aquí tenemos el efecto de insulina Lispro, de insulina Aspart o bien insulina Glulicina en el color gris, y vemos cómo se parece mucho más a la liberación fisiológica de insulina prandial. Esto quiere decir entonces que podemos resumir cómo el efecto de estas insulinas modernas ultra rápidas nos dan mucha flexibilidad en el tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo de nuestros pacientes más delicados como serían los abuelitos o los niños. Aquí, si de repente el abuelito hizo berrinche, no comió, no le gustó la comida, pero ya le habíamos puesto su dosis de insulina rápida o cristalina, el riesgo o el peligro máximo es que aparezca una hipoglucemia en la noche o bien antes de la siguiente comida. A diferencia, nuevamente, de este esquema, la insulina ultra rápida nos permite inyectársela apenas nos hayamos dado cuenta cuánto comió, incluso inmediatamente en el momento que ya terminó de comer. Esto le da flexibilidad y, aparte de la eficacia, mucha seguridad a nuestros pacientes. Con todo esto que acabamos de revisar, se decide por interrogatorio hacia don Pedro que algunos hábitos de alimentación todavía no están bien, pero que necesitamos hacer un monitoreo antes y después de los alimentos para saber dónde está el sufrimiento en nuestro paciente. Y aquí tenemos nuevamente cómo se mantiene don Pedro en sus glucosas de ayuno, excelentes, así como las deberíamos de tener todos. 2 horas después del desayuno, vemos cómo están las glucosas muy decentes, pero después de la comida, bueno, se mantiene con niveles de glucosa que nos sugieren que hay buena producción prandial en este momento. Pero don Pedro, a la hora que llega a cenar, es cuando mayor carga de alimentos tiene, y podemos darnos cuenta que 2 horas después de la cena, don Pedro empieza a manifestar hiperglucemia sostenida. Con este esquema, con este monitoreo de don Pedro, ¿dónde haríamos el refuerzo? ¿Dónde y cómo iniciaríamos el refuerzo prandial? Bueno, un esquema muy sencillo para que podamos iniciar este soporte en las comidas es iniciar desde el primer día con 4 unidades en forma general. Podemos ajustar también 2 veces a la semana, entre 2 y 3 unidades también, para que podamos tener un efecto de excelencia. Lo que nosotros queremos lograr es que 2 horas después de las comidas, o bien del desayuno, comida o merienda, donde hayamos identificado que está el sufrimiento, nosotros podamos lograr niveles de glucosa por debajo de 140 miligramos. Nuevamente, al final de la primera semana,
nosotros ya podemos estar haciendo el ajuste perfecto del soporte prandial en don Pedro. Aquí tenemos cómo podemos iniciar, ajustar y llegar a la meta también. No podemos solamente iniciar sin ajustar o titular la dosis. Como muchos de ustedes sugirieron, bueno, pues aquí está el soporte prandial antes de la merienda, exactamente donde está la flecha, y justo es por haber identificado estos picos de hiperglucemia postprandial en forma sostenida después de la cena. Aquí tenemos este esquema que también se identifica como basal plus. Y aquí tenemos nuevamente un esquema de secretagogo de insulina, metformina, una dosis de insulina basal y una dosis de insulina prandial en el momento mismo en el que nos dimos cuenta que había sufrimiento para la producción de insulina prandial. Este es uno de los esquemas más reconocidos y más utilizados. El médico de don Pedro decidió, así como nosotros, iniciar con 4 unidades de insulina ultra rápida, una insulina moderna, en este caso insulina glulicina, antes de la cena. Poco a poco ajustó y fue titulando la dosis hasta que llegó a 10 unidades, siempre manteniendo la comunicación con don Pedro, y a los 3 meses, es decir, en la tercera visita, don Pedro llegó con estos resultados: 6.2 puntos porcentuales de hemoglobina glicada, glucosa de ayuno 85 miligramos, una glucosa promedio antes de la comida de 120 miligramos, una glucosa promedio antes de la cena de 116 miligramos y antes de acostarse 90 miligramos, con una cifra de triglicéridos de 150 miligramos por decilitro. Con todo esto, felicitamos a don Pedro, le pusimos 3 estrellitas de oro y nos llevamos a casa nuevamente para repasar con nuestra almohada, siempre iniciar, pero ajustar, agregar insulina y controlar hasta llegar a la meta. No podemos olvidar que el reaprender a comer, hacer ejercicio, que deje el tabaquismo y que disfrute la vida siguen siendo parte importante del tratamiento. Y hablando en términos de azucaramiento de los tejidos o bien puntos porcentuales de hemoglobina glicada, el que nuestros pacientes tengan menos de 7 puntos porcentuales es nuestra meta. Bueno, pues con este caso de don Pedro tenemos que reconocer que la dieta, el ejercicio, el reaprender a comer, el movernos todos por la salud sigue siendo la base del tratamiento. Es un discurso que no podemos olvidar desde el inicio del diagnóstico hasta el último día de la vida de nuestros pacientes. No solamente nos ayudará a evitar la aparición de las complicaciones en nuestros pacientes, sino evitar la aparición de la enfermedad en sus familiares. Y nuestro mensaje principal es iniciar un tratamiento, ajustar la dosis y llegar a las metas de excelencia. Muchas gracias y les recuerdo que soy la doctora Rutila Castañeda Limones, especialista en endocrinología y nutrición y bueno, con un interés profundo en diabetes y sus complicaciones. Muchas gracias.